eh, Mariátegui con Amauta, el propio Emilio Uranga, que publicaba con el Grupo Hiperión en la revista de Filosofía y Letras, etcétera, ¿no? Si nosotros hacemos una revisión de todos los escritores y críticos, pues quizá no falta quien ha colaborado o ha creado un proyecto literario en función de la revista. El propio Cornejo Polar, que hasta la fecha sigue vigente la revista de crítica literaria latinoamericana. Entonces, bueno, en ese sentido, pienso quizá fijar la dirección del trabajo para, para cimentar un poco cómo es la construcción de la propia Beatriz Arlo en función de una revista que ella dirigió por más de 30 años, que es Punto de Vista, que codirigió con algunos otros, entre ellos con Carlos Altamirano, y en ese sentido, pues pienso quizá revisar por esos 30 años cuáles fueron la construcción cultural, política y estética que Sarlo fijó o ideó a partir de ese proyecto editorial y que también de alguna forma entra en consonancia con los otros trabajos que ella tiene sobre, por supuesto, sobre estas geografías culturales que ha hecho sobre Argentina, y también esta crítica que ha hecho literaria, que ha hecho sobre Borges y Juan José Saer. Entonces, bueno, quizá por ahí está la dirección del trabajo que pienso plantear, un poco la construcción del intelectual a partir de esta tribuna que conforma y que son las revistas literarias. Entonces, por ahí estoy planteando el trabajo. Gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a David, Ramón, bueno, ¿en qué momento levantó Ada la mano como para respetar su turno? Porque yo no la vi, para ver si sigue ahorita o dónde le damos la palabra. Yo creo que después de David, porque sí la había levantado desde hace rato, entonces después de David, y luego ya vendría Nélida, Gloria, y ya seguimos ahí. Ajá. Ok, muchas gracias. Y una disculpa porque no lo había visto. Pero adelante, sí, David, sí. Y luego Ada. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. A grosso modo, este es el proyecto monográfico que estoy trabajando. Lo quiero aterrizar también con, bueno, tomar un poco de mi tesis doctoral, que es la figura latina en la minificción mexicana, pero utilizando precisamente a la ironía y la parodia como elementos de transculturación en este ciclo literario. Yo me enfoco más a minificción, pero también especializo en transculturación, ironía y parodia. Me encantó el proyecto desde que me invitaron, así que pues yo más que complacido, igual agradezco nuevamente la invitación. Lo que yo quiero hacer es trabajar con retomar las reflexiones sobre transculturación literaria. Plantean tanto Rama como Retamar y agregarles a ello la reflexión que también hace Reyes en el deslinde sobre las formas breves, pero retomando particularmente de Reyes lo que él llama la aduana lingüística, para empezar a trabajar o a decantarme por el proceso lingüístico de apropiación y de transculturación lingüística que ocurre en la literatura, sobre todo como fenómeno cultural, y después también ver a este género como uno de los principales géneros literarios, valga la redundancia, precursores de la transculturación literaria, al menos en México, que después este fenómeno se va a dar en toda América Latina, y finalmente estudiar este planteamiento estilístico, estético, genérico, desde los decálogos de la minificción latinoamericana. Hay mi corpus sería el libro, bueno, la compilación que hizo Javier Pelucho, Poéticas y Decálogos del Microrrelato, está editado por Micrópolis, una editorial peruana que tiene su sede en Lima, y precisamente es del 2019. Entonces me parece muy oportuno hacer ese corte para empezar a trabajar o hacer ese planteamiento también de cómo los mismos autores de minificción, a través de sus decálogos,
no solamente dan esa visión panorámica o general sobre la composición del género, ¿no? Sino para que también esos mismos, mi propuesta es que a través de los decálogos se pueda estudiar también a este género literario, ¿no? Los decálogos para mí son una puerta muy buena, no solamente para entrar al mundo de la creación, sino ir al inverso, ¿no? De entrar llegar a la teoría a través de la creación, que es un proceso que pocas veces se practica. Entonces, entre otros objetivos, pues sería establecer que la minificción sí es un género, o dejarlo ya definitivamente claro, que es un género transcultural, que los decálogos de la minificción latinoamericana revelan no solamente intencionalidades autorales y un trazado estético, sino también una forma de estudiar al género, y que finalmente, y con la segunda parte del proyecto de la crítica transcultural, yo iría por el asunto de la relación literatura-sociedad, en cómo se incluye o cómo esta estructura o estos mecanismos revelados también incluyen o dejan muy en claro la relación entre literatura y sociedad. Trabajaría con teóricos del microrrelato como Lauro Zavala, Paquino Guerol, Violeta Rojo, Estela Maris Colombo y Graciela Tomasini, Dolores Koch, Lagmanovich, hasta llegar a los decálogos. También utilizaría un poco de lo que propone en teoría de la prosa en estas conferencias que dio Piglia en esta universidad, y también formas breves de Piglia también. Además de otros autores, está Adolfo Castañón, está la revista América, que en su número 18, en el tomo 1, trata precisamente sobre las formas breves de la expresión cultural en América Latina desde 1850 hasta ahora, ¿no? Está Miquel Lafont con una poética de la forma breve, Adolfo Castañón, Wilfrido Corral, Adriana Berchenko, Julio Ortega, Nora Giraldi de Icaz, y por ahí también está Serge Seitself, Sara Yurkevich, Benko Canev, Silvia Larrayaga y Alicia Chiván, entre otros, que son quienes tienen algunos artículos relacionados sobre la poética y las formas breves en América Latina. Básicamente, ese es como el trazado que yo haría. Estoy con el título todavía pendiente. Voy a trabajar también un poco con el autor, con Javier Perucho. Insisto, y recalco, mi planteamiento es llegar a cómo estas formas, perdón, mejor dicho, los decálogos son también una forma de entrar al estudio crítico y analítico de la minificción a través de la creación literaria, que es algo que también proponen en las superestructuras y macroestructuras culturales y literarias, tanto Rama como Retamar, y en algún momento lo menciona Reyes también, ¿no? Trabajaría con esos temas. Y mención aparte, escuchaba que Javier Hernández también tiene su interés en animales. Por ahí también estoy planteando o en inicios de un proyecto que sería un bestiario minificcional, o también me interesa de cómo se retoma la figura de los animales en la minificción. Javier, después nos pondremos de acuerdo. Básicamente esta sería mi visión particular y general del monográfico sobre la crítica transcultural, y la propuesta es esa, que los decálogos sean una propuesta, valga la redundancia, de acercamiento al género y a su estudio. Gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con Ada, por favor, para que luego siga Nelida. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos, todas. Un gusto estar aquí. Yo quiero proponer que pueda yo trabajar la figura de Gloria Prado Garduño, que es una profesora mexicana y crítica literaria que además ha tenido algunas aportaciones en términos de la teoría, en caso particular de la hermenéutica. ¿Por qué me interesa Gloria Prado, que vive ella y que, por cierto, también la entrevista aquí será pues una fuente complementaria, además de la bibliográfica documental para construir la monografía?
En primer lugar, porque me parece muy interesante la trayectoria y los procesos transformativos, digamos, que académicamente hablando ha tenido la doctora Gloria, y que pueden ejemplificar muchas de las preocupaciones, me parece, que pueden estar unidas a este proyecto macro que se está planteando aquí en este grupo. Primero decir aquí a manera de antecedente que formativamente hablando, la doctora, bueno, estudió en la UNAM, y ella me refiere cómo en esta parte formativa, estudiantil, la visión estructuralista del texto pues era muy, muy fuerte, estamos hablando de los 60, 70, y ella viene, digamos, de esa formación. Sin embargo, cuando entra en contacto también con la Ibero, en la Ciudad de México, vienen a abrirse otros espacios de reflexión que van a reconfigurar para ella su visión, uno, del objeto literario, que se entiende por la obra de arte literaria o del texto literario, y al mismo tiempo y sobre todo sobre los procesos de interpretación. ¿Cómo interpreto cuando interpreto? ¿Desde dónde interpreto? ¿Por qué interpreto de tal manera y no de otra? Entonces, aparecen una serie de cuestionamientos que no estaban en su horizonte de estudiante y que van llamándole la atención, y entonces va abriéndose camino bajo esas, digamos, líneas reflexivas. Y en ese sentido, por ejemplo, la aproximación a los teóricos de la estética de la recepción, como Husserl, por ejemplo, o Jauss, y en otro contexto a la neohermenéutica con Gadamer y Ricoeur va a ser fundamental. Entonces, ella llega o está en una etapa, digamos, en la Ibero, donde hay una transición y una adopción de estos nuevos paradigmas que desde luego van a revitalizar, digamos, su horizonte con respecto a el ejercicio de la crítica literaria. Ella hace su tesis de doctorado y de ahí se desprende un libro que denomina Creación y Efecto Estético. Y este libro, digamos, didácticamente luego va a tener sus repercusiones porque se reedita en varias ocasiones, y parte de algo que en su momento, digamos, se hacía, ¿cómo podríamos decirlo?, sin el suficiente rigor o la sistematicidad con respecto a un proceder hermenéutico suficientemente claro con relación a etapas en la aproximación al texto literario, ¿no? Entonces era un poco como vago, casi de oídas, y entonces, bueno, se propone en cierto modo aterrizar y producir un libro que finalmente tiene pues un impacto, digamos, en la enseñanza. Entonces, está en un momento de, digamos, de transición clave, y bueno, pues ya sabemos que a partir de los 80, 90, precisamente la Universidad Iberoamericana va a ser un bastión importante para todos estos estudios dentro del campo de la hermenéutica. Ahora, aquí también hay un punto muy interesante, que es el hecho de que Gloria Prado, en vinculación con otras académicas de otras universidades, la misma UNAM, el Colegio de México, la UAM, etcétera, van a crear un colectivo, un taller de crítica literaria, de aproximaciones, de estudios también teóricos, que es el Diana Morán, que ya tiene más de 30 años. Entonces, hay también, no solo en principio, en este proceso transformativo de la doctora Gloria, el asunto de una reconfiguración sobre la dimensión del objeto literario, de las formas de la interpretación, sino que a partir de las redes que se establecen de
de este equipo de trabajo con el taller Diana Morán, que funciona de una manera muy sistemática y rigurosa, de manera invariable, con sesiones durante ya muchos años y con un plan estratégico de estudio de la literatura particular o especialmente de las mujeres, con una intención también de reconfiguración del canon literario de la literatura escrita por mujeres, ¿no? Entonces, también hay un sentido de abrir línea, abrir campo, digamos, en cuanto a la recepción y el estudio de la obra de escritoras mexicanas. Y ese trabajo que hace en equipo, que hace en esta red tan cercana y tan tupida, que ha tenido mucha productividad de libros colectivos, se va planteando, me parece, cuando uno observa las publicaciones que tiene y luego a su vez las académicas que forman parte y los y las tesistas que van surgiendo de esos proyectos, pues va mirándose cómo van poniendo de alguna manera temas pioneros hasta cierto punto o que están en la discusión de los estudios literarios, y con este doble sentido, pues, de una reconfiguración, decíamos, de ese canon. Entonces, pues van a estudiar escritoras, y también escritores, pero particularmente escritoras, con relación al tema, pues, del cuerpo, la violencia, la migración, lo subversivo, la marginalidad, la enfermedad, etcétera, que luego vemos que son motivo de coloquios y de estudios sistemáticos durante ciertos años. Entonces, me parece que es, digamos, interesante el caso, es una especie como de la parte por el todo de ese trabajo que hace el taller Diana Morán, y que al mismo tiempo no solo está mostrando pues cómo en equipo, en red, se hace un trabajo de reconfiguración de ese canon de la literatura mexicana, sino que al mismo tiempo nos muestran cómo trabajan y cómo inciden, ¿sí? Como equipo también en el marco de una crítica pues en México. Entonces, bueno, en suma, me parece que el caso de la doctora Gloria Prado puede ser muy interesante, no solo para recuperar ese momento, digamos, histórico en cuanto a los paradigmas del estudio del texto literario en México, ese momento clave especial de los estudios hermenéuticos que toman nicho en la Universidad Iberoamericana, entre otras universidades, y al mismo tiempo ese trabajo que tiene con el taller Diana Morán y cómo impacta esta labor o estos procesos individuales en la enseñanza que tiene y que, bueno, se verifica también en la asesoría de muchas tesis. Ella, bueno, tiene algunos libros, pero sobre todo artículos y capítulos sueltos. Entonces, buscaría sobre esta base un corpus que ejemplifique su visión teórica y al mismo tiempo su postura frente a lo literario y a la necesidad de resignificar una manera de visualizar la literatura mexicana actual. Y sería muchas gracias. Muchas gracias. Nélida, por favor. El micrófono, se me olvida. Buen día a todos. Como había comentado la otra vez en la primera y última reunión con Ramón Alvarado, había escogido yo a Nelly Richard, porque a pesar de ser francesa, pues es una teórica afincada en Chile y trabaja sobre todo la literatura chilena, que es algo que yo estoy también está afincada y sobre todo abocada. Yo
estoy haciendo la monografía de Nelly Richard a partir del discurso sociopolítico y el escenario institucional que trabajan muchos escritores chilenos desde la dictadura chilena, 1973-1980, con 3 libros de Nelly Richard, que son Las fracturas de la memoria, Lo masculino y lo femenino, y me amparo más en el último, bueno, que es el de los más viejos, en 1989, con la estetificación de los márgenes, sobre todo por la cultura y la democracia en lo masculino y lo femenino, y también recojo otros pensamientos de otros 5 escritores de ese tiempo, de Nelly Richard. Entonces, estoy trabajando ahorita en estos 3 libros de Nelly Richard para ir sacando ideas y sobre todo irme empapando sobre todo del trabajo de Nelly Richard para... tengo también esos 5 escritores que están sobre todo en la dictadura chilena, ¿no? Y hacer la monografía, sobre todo, de Nelly Richard, que es como mi pasión, ¿no? La literatura chilena. Eso es, en grosso modo, lo que les estoy platicando. Y es lo que más o menos llevo. Pero son estos 3 libros en los que yo me voy a enfocar de Nelly Richard, y son los que yo he escogido, vaya, pues de lo más joven hasta el último, que es la estetificación de los márgenes, porque en Bolaño hablaba mucho de los márgenes, y sobre todo en Lira, que hablaba mucho también de este escenario institucional, que él lo trabaja a través de la metáfora, y que Nelly Richard lo trabaja también en este último libro, que es el olvido de la memoria, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Y ya. Muchas gracias. A continuación, Gloria, recuerden bajar su manita, Gerardo, David, por favor, gracias. Listo, porque como ya son las 12 y cacho y tenemos a la 1, les platicaba rápidamente. Ok, muchas gracias. Pues me da gusto encontrarme con todas y todos ustedes. Gracias a Alejandro y a todos los involucrados más de cerca en el proyecto por la invitación. Y bueno, les platico rápidamente lo que voy a trabajar. Ya les había comentado algunas de las ideas de Alfonso Reyes en diálogo con Roman Ingarden, que es un filósofo polaco, que he trabajado por muchos años y empecé trabajándolo precisamente en la Universidad Iberoamericana con esta mirada hacia la hermenéutica con el maestro Gerald Nijenhuis. Entonces, también un poco como un homenaje al maestro Gerald, porque él siempre hablaba de esta relación entre Alfonso Reyes y Roman Ingarden, digo relación sin que se hubieran conocido, aunque fueron contemporáneos, pero varias de las ideas que encontramos desarrolladas en Roman Ingarden están también muy presentes en la visión de Alfonso Reyes. Ambos pues conocían de las ideas de Husserl, aunque si bien Alfonso Reyes pues de alguna manera amplía sus horizontes hacia diversas temáticas de una forma, digamos, más pues no se puede decir amplia, pero sí varios asuntos, pues hay una serie de coincidencias. Entonces, lo que yo voy a trabajar son estas coincidencias en los conceptos, cómo están trabajados en cada uno de ellos. Específicamente, pues está el concepto de experiencia estética, que en Alfonso Reyes pues tiene el libro La experiencia estética y lo maneja también desde este punto de encuentro, por ejemplo, con la estilística, que también en Ingarden encontramos pues una fuente y una visión directa hacia estas cuestiones, ¿no? El concepto de función ancilar me interesa muchísimo de Alfonso Reyes, siempre me ha llamado la atención y cada vez estoy más convencida que este concepto, si bien lo encontramos desde Sor Juana, pues Alfonso Reyes se lo apropia y lo construye en el Deslinde, básicamente, que es su tratado como más árido desde el punto de vista teórico, pero hay unos fundamentos que me han hecho pensar que está anclado en cuestiones de la intencionalidad.
es otro concepto que, por supuesto, del que arranca, según yo, toda la teoría Ingarden, la teoría que tiene que ver, pues, con una hermenéutica literaria. Y aquí es en donde tal vez me voy a enfocar con mayor ahínco en el concepto de función ancilar, porque ahí se discuten no solamente cuestiones de la naturaleza de la literatura, sino justamente de la relación de la literatura con las demás ciencias y artes. Ahí creo yo puedo poner en discusión también el concepto de lo que sería lo transcultural o de la posibilidad de una crítica transcultural desde esta visión de la literatura en la ancilaridad. Entonces, estoy muy emocionada con trabajar este concepto relacionados obviamente con los conceptos de experiencia estética, y relacionado también pues con otros conceptos que vamos a ir desglosando de la teoría de Ingarden como de la teoría de Reyes, ¿no? Por ejemplo, la noción de opalescencia de Ingarden, que es un concepto también muy atractivo desde mi punto de vista, pero también la preocupación de Reyes en hablar de todos estos deslindes que tienen que ver justamente con nociones de ambigüedades de la literatura en esa relación con las otras ciencias y artes. Entonces, bueno, son básicamente 3 conceptos en los que me voy a fijar de manera profunda, bueno, más o menos en lo que se puede en ese primer acercamiento, que tienen que ver pues con la intencionalidad, con la función ancilar y con la experiencia estética. De aquí se podrán desprender estudios diferentes a partir de este primer acercamiento, de manera más o menos profunda, y también incluso en este tenor que decía Ada del estudio de la hermenéutica en la Universidad Iberoamericana, pues es que justamente Gerald Nijenhuis y Gloria Prado fueron quienes abrieron esta ruta con el estudio de autores como Roman Ingarden, al que Gerald dedicó gran parte de su vida, y Gloria fue a visitar personalmente, por ejemplo, a Gadamer. Es algo que siempre nos platicaba, y entonces estaban como muy en ese tenor de traer las ideas que se estaban discutiendo en Europa en ese momento y que las discutíamos en clase. Yo en los años 80 estudié mi maestría y empecé mi doctorado en la Iberoamericana, entonces me tocó toda esa etapa, ¿no? Por eso, en este sentido, pues seguramente después se ampliará el estudio a partir de la discusión y el diálogo que Gerald siempre quiso hacer y que no lo hizo, de Alfonso Reyes con Roman Ingarden. Eso es en lo que estaré trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Marisa, por favor. Ay, hola. No sé si me ven. Estoy intentando aprender esto y no me veo. No sé si me ven o me escuchan. No te vemos. Sí te escuchamos. Ay, ya. Vale. Ya está gritando también, entonces puede que se escuche. Pues muchas gracias por la invitación. Me incorporo un poco tarde al proyecto y creo que nadie ha seleccionado a Jim Franco. Creo que no escuché a nadie mencionar que les gustaría trabajar con esta autora. No está en la lista todavía. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, a mí me gustaría trabajar con la autora Jim Franco, esta crítica británica que trabaja también temas latinoamericanos. Estoy trabajando apenas con la propuesta, como ya le había comentado al doctor Alejandro Lamarri, y sobre todo me gustaría trabajar con esta noción de resistencia ligada al género y también en contextos, por ejemplo, de
militares, de represión, de violencia política, y cómo se relaciona con esta noción de la abyección, también propuesta por Kristeva, como una separación, en el caso, por ejemplo, de las mujeres militantes o las mujeres que han protestado las desapariciones, como una noción fuera de lo normativo. Entonces, así de forma bastante resumida, trabajar con estas cuestiones que trabaja sobre todo en contextos bélicos o de violencia política, Jim Franco, y con este concepto de lo que es denominado como abyecto, cuando se refiere a los sujetos o a los cuerpos que van en contra de lo que es normativo en estos contextos de represión política. Así, de manera bastante breve, no lo puedo exponer aquí. Y en cuanto a la bibliografía, trabajaría sobre todo, por ejemplo, Modernidad Cruel y el conjunto de ensayos que está, por ejemplo, también en Critical Passions. Entonces, por el momento, ¿no? Ya después me tocaría definir si me voy a ir también con otros ensayos, pero por el momento serían estos dos. Voy a apagar rapidito el micrófono para que no se escuche el ruido, pero estoy escuchando si hay algún comentario. Muchas gracias, Marisa. Diana, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca, y no sin nervios lo digo, me toca Ángel Rama. Aquí voy a trabajar de Ángel Rama. Bueno, Antonio Cándido decía que para Ángel Rama no había tarea más importante para el intelectual latinoamericano que el conocimiento, el contacto con otros países de América Latina. Y él mismo tenía como eje toral en su vida dicha consigna. El trabajo que postulo es realizar a su manera, desde sus diarios, desde la identidad narrativa, autobiográfica, existencial, un panorama, una descripción del intelectual latinoamericano, a través de su concepto de transculturación o su análisis sobre el papel de los intelectuales en la conformación de nuestra sociedad. Por supuesto, término transculturación que ya mencionábamos, que es de Fernando Ortiz. Y esto para postular los complejos procesos también de la producción cultural. Es decir, sus diarios, publicados en Venezuela, se vuelven ese crisol para entender la sucesión de los complejos procesos, productos de este choque de la cultura tradicional que él va mencionando a lo largo de 3 años, los últimos años de su vida, y lo que él va a describir como influjos modernizadores que vienen del exterior, así como la reflexión sobre ello y que tiene siempre salida en la literatura. ¿Qué libros van a contribuir a contar esta historia, esta monografía? El primero será La generación crítica, donde, bueno, retoma la situación de Uruguay en la función del intelectual. El otro es Los 10 problemas para el novelista latinoamericano, La ciudad letrada, por supuesto, y su trabajo póstumo, Las máscaras democráticas del modernismo. A lo largo de la monografía, entonces, el mapa personal, la figura intelectual de Rama, se irá clarificando mediante sus conceptos relevantes del espacio urbano, las élites intelectuales y el poder. Y yo apuesto porque el texto muestre un rasgo saliente de las literaturas latinoamericanas que se puede constituir a partir del entendimiento de la biografía militante del escritor. Ese que, en el caso de Rama, fue llevado con frecuencia a participar en la vida política y en los movimientos sociales. Esto podrá resultar en mostrar que sus propios preceptos sobre la actividad intelectual, por el simple hecho de existir, se vuelve en sí mismo un acto de participación, a veces casi de militancia, en la medida en que supone una afirmación cultural en medios poco desarrollados culturalmente, de manera que la producción intelectual, en particular la literaria, se convierte en una contribución para construir un espacio de acción, casi siempre con un sello de grandeza que él llamaba nación. La segunda es que el intelectual nos va a mostrar que el intelectual tiende con frecuencia a politizarse en el sentido estricto, más que en los países cuya sociedad y cultura están sedimentados desde hace mucho tiempo, por supuesto en Europa y el caso de Estados Unidos.
Todas estas tareas, conceptos sobre la actitud política que debiera imperar en el ejercicio del pensador latinoamericano, se sucederán en la exposición mostrada en sus diarios, de encuentros, charlas y reflexiones sobre la cultura de los países que él visita, en donde vive y que tienen injerencia durante su vida en su escritura, la preocupación por los temas políticos y por las distintas posturas de sus pares. El exilio, las inquietudes familiares muestran al ecce homo, al yo, como la experiencia personal que no puede divorciarse de la actividad intelectual y política. Bueno, ese es el texto, resumen de mi participación. Muchísimas gracias, Diana. Muy puntual tu presentación. Ramón. Muy bien, gracias. Bueno, sí, ya tengo el micrófono listo, abierto. También voy a ser breve. Bueno, creo que resulta bastante interesante porque hay varios puntos que va uno tomando nota en el sentido de unidad, continuidad. Yo con quien voy a estar trabajando es con Mabel Moraña, ¿sí? Del punto de partida es por varios aspectos, ¿no? La cuestión, yo trabajo lo que son escritores contemporáneos y varios conceptos de Mabel Moraña encontrar, ¿no? Es de carácter teórico para comprender la obra y entender también precisamente estos cambios que está habiendo en torno a cómo entender tanto la literatura como los procesos que se dan. Mabel Moraña se inscribe más precisamente en la cuestión de estudios culturales, lo cual en ese sentido es una cuestión bastante amplia, ¿sí? La obra de ella es una obra que toca diversos puntos, se compone de bastantes libros y de repente cuesta no pensar que pueda haber algún punto de unidad, pero justamente mi propósito es entresacar algunos conceptos y centrarme sobre todo en la parte que de hecho comentaba al inicio, que tiene que ver con una crítica orientada justamente al concepto sociológico, ¿sí? Dentro de los diversos conceptos que ella maneja, yo quiero enfocarme, quiero rastrear a través de algunas obras de ellas. Por el momento cuento con la filosofía crítica en América Latina, inscripciones críticas, ensayos sobre cultura latinoamericana y uno en particular que es el de Bourdieu en la periferia, capital simbólico y campo cultural en América Latina. Precisamente por ahí es por donde yo pienso estar trabajando, reitero, estos conceptos de capital cultural y lógicamente campo literario, por lo que he comentado, ¿no? Los cambios que se dan en la literatura latinoamericana, incluyendo la mexicana reciente, y donde irremediablemente hay este punto comparativo con lo que es el boom latinoamericano y ese concepto que ha venido saliendo y ha salido todavía más, que es el de esa literatura comprometida y o de escritor comprometido. Entonces, lo que yo pretendo justamente es acercarme a estas obras de Mabel Moraña, entresacar estos conceptos o apuntar más sobre estos conceptos de carácter sociológico, lo que tiene que ver el cómo se ha ido precisamente adaptando o cómo se ha ido precisamente aplicando sobre todo una teoría como lo que es de Pierre Bourdieu, por lo que reitero, o sea, a final de cuentas lo que vemos en el campo literario actual es esa toma de posicionamientos, ¿no? Frente a las grandes figuras que en su momento han dejado la literatura latinoamericana, mexicana, lógicamente van emergiendo otras figuras y ahí es fundamental efectivamente estos conceptos de campo, de capital cultural, etcétera. El otro concepto que me interesa también a mí, y esto también obviamente por las cuestiones de los estudios que realizo, es el concepto de lo regional o lo local versus lo global, ¿no? También por ahí precisamente ya ha ido saliendo entre varios de ustedes esta cuestión, porque ese es otro de los aspectos que se están trabajando y es justamente la cuestión de la dimensión, no solamente la literatura, sino de la cultura, precisamente en este movimiento dialéctico de lo local y lo global,
¿sí? Entonces, como digo, dentro de la amplitud de obra de ella, por lo menos ahorita tengo localizadas, estoy leyendo y en alguna relectura de estas obras, insisto, 3 en particular, y como digo, pienso justamente más bien centrarme en esos conceptos y desde ahí plantear, ¿no? Quizás desde su obra estos debates, ver precisamente cómo se están dando, cómo se están aplicando y obviamente también cuál es el aporte que se está dando a una crítica. De hecho, justamente en relación a lo que es el tema, ¿no? Ella tiene un artículo del 2016 que es transculturación y latinoamericanismo, que justamente no la pone o la pone también en este camino, y desde ahí sin duda hay claves que habrá que ir desentrañando. Pero bueno, eso es lo que yo pretendo. Obviamente todavía estoy, digamos, tratando de aterrizar algunas ideas, sobre todo por lo que comento, ¿no? La amplitud que en primer momento presenta su obra, los diversos ejes temáticos que toma, y como digo, a mí me gustaría más bien ir yendo sobre ellos. Entonces, bueno, pues sería eso, y pues también cualquier idea, sugerencia, pues es bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Son 12:26, tengo yo, y tenemos programado acabar a la 1. Entonces, si pasan Gabriel y luego Pepe, para dar paso a una breve, muy breve sesión de comentarios. Entonces, adelante. Ok, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, ok. Bueno, soy Gabriel Hernández Espinosa y agradezco la invitación a participar en este proyecto. Yo voy a abordar, o mi intención es sobre todo trabajar el estado de la poesía en lenguas indígenas mexicanas del 2011 a 2020. Mi idea es, bueno, quiero desarrollar ideas en torno a la escritura por parte de escritores e intelectuales indígenas, sobre todo en poéticas pues, indígenas presentes y activas de manera reciente. Curiosamente, ¿no? Una de estas poéticas que yo he podido identificar, pues es la derivada de los estudios de Miguel León Portilla, ¿no? Lo de la flor y el canto, o la noción de Inxóchitl y Incuicatl, que ha digamos, como que permeado mucho de las ideas literarias, ¿no? Que tienen los escritores en lenguas indígenas, pero por supuesto hay otras, ¿no? Como más personales, y bueno, cabe destacar que son varias las lenguas, ¿no? Entonces, me voy a enfocar como a esa parte. Les decía, ¿no? No solamente los mismos indígenas, sino también otros autores no indígenas que han contribuido, ¿no? A este panorama, a forjar este panorama, digamos, de la literatura en lenguas indígenas. Algunos nombres muy puntuales son Natalio Hernández, escritor en lengua náhuatl, Juan Gregorio Regino, que es el actual director del INALI. Por supuesto tenemos a Carlos Montemayor, Víctor de la Cruz, Jorge Miguel Cocompech, Irma Pineda, Javier Castellanos, Briseida Cuevas, Raúl Aceves de Guadalajara, Miguel León Portilla, bueno, lo repito, y poetas como Carlos España o Carlita Gisabi, Natalia Toledo, Juan Hernández Ramírez y Wildernain Villegas. Para lograr esto, creo que es necesario abordar las políticas lingüísticas en México, y por supuesto la distancia entre la práctica y estas leyes propuestas. También revisar proyectos personales e independientes a estas políticas y bueno, pues trazar un recorrido desde las misiones culturales de José Vasconcelos, más o menos hasta los 90, ¿no? Proyectos de enseñanza bilingüe, alfabetización, por ejemplo, en zapoteco por parte de militares retirados, ¿no? Una cuestión curiosa, y bueno, apoyos que ha habido de universidades nacionales y extranjeras para el rescate de lenguas originarias. Otro punto también que quiero destacar es el de la alfabetización, la escritura y la extinción de lenguas originales. De las casi 60 lenguas indígenas activas en México, solamente unas 20, 22, por lo que he visto, tienen expresiones literarias publicadas. Bueno, otra cosa también que quiero yo destacar es el papel del español, bueno, el bilingüismo en esta expresión literaria, y su papel, el papel del español como lengua franca entre las lenguas indígenas, y su papel como árbitro en los certámenes literarios. Algo muy curioso que toda esta evaluación pues se hace en español, ¿no? Realmente no hay como un acercamiento como tal a estas lenguas pues indígenas. Bueno, por último, también quiero estudiar la circulación, sí, la divulgación de la poesía y la literatura en lenguas indígenas.
desde premios y publicaciones, por ejemplo, como el premio Nezahualcóyotl, las becas de FONCA, los proyectos del INALI, de CONACULTA, o de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas. También, pues ahí ya estando en eso, me gustaría abordar otros aspectos como el slam poetry, raperos, hip hoperos, rockeros, performance y otras formas poéticas efímeras, ¿no? Que también se están acercando a esta, bueno, que los escritores en lenguas indígenas se están acercando a este tipo de expresiones poéticas. Y bueno, esto también constituye un ejemplo de hibridación o culturas híbridas, según lo propone García Campini. Entonces, bueno, ese es de momento, ¿no? Lo que tengo planeado. Pues no sé qué les parezca. Igual estoy abierto a comentarios, observaciones. Muchas gracias, Gabriel. Pepe. Pues muy bien, también muy rápido, muy puntual. Yo voy a trabajar con Antonio Cornejo Polar, crítico peruano, que pues obviamente es uno de los pilares, las referencias obligadas de la crítica literaria latinoamericana. Y bueno, esto también ha sido uno de los autores que pues más se ha revisado, se ha estudiado, se ha criticado, pero me parece que no podría faltar en un trabajo de esta envergadura. Esencialmente lo que haré, por un lado, será rastrear las fuentes teóricas, filosóficas, sociológicas que configuran sus conceptos. Dos, hacer una revisión de precisamente de cómo han leído o cómo ha sido leído Antonio Cornejo Polar. Y un tercer momento lo dedicaré a trabajar sobre tres conceptos que me parece que son fundamentales en su obra, que es el de sistema literario, el de heterogeneidad conflictiva y por último el de sujeto heterogéneo. La bibliografía, bueno, afortunadamente, por un lado, que ha sido un autor muy estudiado, hay quien ya ha sistematizado, por ejemplo, en un libro que se llama Papeles de Viento, pues todos los ensayos que tienen que ver con heterogeneidad y sistema literario. Y por otra parte hay un libro también que es clave para ello, que es la novela peruana. Y bueno, pues coincido obviamente cuando uno trabaja con un autor, pues obviamente hay afinidades ideológicas y formas de entender la literatura, y pues yo por eso con Cornejo Polar, bueno, me parece que la literatura la entiendo como una revelación crítica de la realidad y del sentido histórico, y eso es lo que estaría trabajando. Muy bien, muchas gracias. No olviden bajar sus manitas. Y con eso yo creo que damos paso a una ronda de comentarios y dudas o preguntas. Aquí levantó la mano Luz Alberto. Ah, claro, adelante. Muchas gracias. A mí me ha parecido muy interesante también la propuesta de Gabriel Hernández. Desde luego todas lo son, pero me llamó la atención en lo particular porque yo he estado con bastantes dudas para hacer la selección del autor respecto al cual hacer la monografía. Creo que se ha ido un poquito decantando así esta parte que tiene que ver con autores que de alguna manera también han sido muy importantes para hacer notar la importancia que tienen, por supuesto, las literaturas indígenas. Por ahí mencionaba él a León Portilla, y yo he pensado también en lo particular en Ángel María Garibay Quintana, maestro León Portilla, y en Alfredo López Austin. Digamos que por mis intereses particulares de investigación, por lo que he trabajado, me parece que López Austin es todavía más interesante para mí, puesto que de alguna manera permitiría hacer una exploración de cómo también el mito, la concepción de los mitos y de los símbolos del rito, permea en la literatura y también en la manera en la que de alguna manera se configura la identidad meso y latinoamericana. Entonces,
estoy tratando de definir si López Austin me da ese vínculo de una manera suficiente para transitar, digamos, de la historia, de la antropología, de la etnografía a la crítica literaria, de modo que si alguien tiene por ahí una idea, también agradecería mucho sus comentarios, si bien no ahora por cuestiones de tiempo, en algún otro momento a través de la plataforma o así, ¿no? También explorando un poquito este tipo de cuestiones me encuentro con un escritor, Adolfo Colombres, argentino, que me llamó también particularmente la atención porque tiene un libro que precisamente se llama Teoría Transcultural de las Artes Visuales, pero aunque tiene este título de Artes Visuales, también explora esta importancia que tienen las culturas prehispánicas en la configuración del discurso literario. Entonces pienso en cómo estas cuestiones pueden tener relación con la manera en la que varios escritores, Carlos Fuentes, García Márquez, etcétera, han de alguna manera también construido no solo su propia literatura, sino también su discurso crítico en torno a la literatura. Cómo de alguna manera también estos mitos prehispánicos colaboran en la construcción del realismo mágico, ¿no? No sé. Yo confieso eso, pues que estoy como en esta especie de momento decisivo. También por cuestiones, digamos, geográficas, vivo muy cerca de Autlán, de La Grana, y he visitado recientemente el Centro Universitario de la Costa Sur, que tiene una colección interesante de artículos y de objetos y de reconocimientos. Antonio Latorre, pues he pensado también en este autor, que por ahí había visto que creo que Carmen Dolores había mencionado en la primera reunión, no me acuerdo si fue ella, pero bueno. Sí, yo lo comenté, pero pues había que decidir. Sí. Gracias. Bueno, entonces, pronto, pues ahora sí les comunicaré la decisión, pero de todos modos quería platicarles pues estas ideas y exponerlas para efectivamente, si tienen por ahí alguna sugerencia, agradecérselas de antemano. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, pues entonces ahora a mí se me ocurrieron dos cosas, pero no tienen que ver como con el orden del día, sino que a petición de lo que están comentando en los temas, podríamos hacer una especie como de biblioteca de textos digitales, ya que tenemos más o menos idea de lo que los colegas están trabajando. Hay Ramón abrió un documento de notas de la reunión en el que fui poniendo los nombres de los participantes y sus temas, de manera que si ustedes tuvieran textos o bibliografía que pudieran apoyar, podríamos hacer una carpeta en la que se subieran textos digitales que estuvieran en concordancia o que creyéramos que pudieran apoyar a las investigaciones que los colegas están proponiendo. Y por otro lado, estaba pensando si querían también hacíamos una especie de directorio donde pusiéramos el nombre de los colegas, la universidad de donde proceden y un correo electrónico y también subirlo al Teams del proyecto para que de manera a lo mejor personal, si alguien quiere comunicarse o ponerse de acuerdo para trabajar sobre algún tema o algo en particular, pudieran tener los datos de todos y comunicarse ya ustedes de manera más individualizada. Les pongo las dos opciones que no sé si les parezcan bien y no sé si quieran comentar ya para cerrar todo la reunión en general. David, sí, adelante. Sí, Samantha, el último comentario que hacías de hacer este directorio, esos datos los podríamos poner en la hoja donde inscribimos los autores, el proyecto, ¿no? Sería también más, para no crear otro documento y ampliar la información y esté una base de datos también, o ese documento como base de datos del autor, el tema, los autores que va a trabajar y la forma de contacto también, se me ocurre.
Sí, yo entiendo que ese documento lo podemos modificar todos porque está abierto como parte de las notas de la reunión. Entonces, es más, yo tomé notas, pero si olvidé cosas o anoté cosas mal, ustedes pueden modificarlo como les parezca mejor. Sí, perfecto. Ahora sí, alguien que quiera cerrar con comentarios finales la reunión. Ramón, Pepe, Alejandro. Sí, Javier, y luego Alejandro. Bien, gracias, Samantha. No, mira, nada más básicamente saber si ya se podría especificar una fecha para este primer texto, pensando pues probablemente en que vamos a tener sesiones para presentarlo, pero me refiero ya tener, digamos, una primera versión del documento y en ese tenor pues ponernos a trabajar. Sí, eso está bien, una fecha tentativa para el primer borrador. Ok, ya tuvimos una reunión, los editores, y estamos trabajando en eso. Yo creo que a menos que Alejandro, Pepe, Ramón tengan alguna otra información, en breve les haríamos llegar una propuesta en la que se está trabajando tanto para el artículo, el resumen del artículo, como en los criterios de dictaminación que dichos artículos tendrían para tomarlos en cuenta. Alejandro, si puedes ampliar. Sí, bueno, yo iba a hacer comentarios sobre las intervenciones, pero mejor comienzo por esta parte práctica de las fechas. Como dice Samantha, se reunieron editoras y editores del libro, ya más o menos planeamos que son 2 tomos. Todavía, o sea, estábamos esperando esta reunión para saber qué lógica argumentativa llevar para poner un tomo y obviamente el otro tomo. Y con lo que vamos a comenzar ahora es que Alicia elaboró una ficha de registro bastante completa, que es lo que les vamos a pedir que llenen pronto. Se las va a enviar por correo, yo creo que en el curso de este día o el lunes. Y la fecha límite, ahí sí no me acuerdo, no puedo abrir mis notas, pero quizás alguna de las editoras o editores se acuerda. Tenemos una fecha límite, porque esta ficha no solamente es el registro, digamos, general, como académicas, como académicos, que vamos a usar para presentar como fichas, como proyecto de libro ante las editoriales, sino que también ya trae la parte del resumen y el título tentativo. O sea, tanto el resumen como el título son tentativos, lo entendemos, pero ya queremos tener algo concreto para comenzar a negociar con diversas editoriales, y a la par de que se van escribiendo los trabajos, tengamos ya la certeza de cómo entregar. La fecha que hemos propuesto final de entrega de todos los trabajos es octubre. Sin embargo, recuerden que la siguiente sesión que vienen de seminario, o sea, la siguiente serie dentro de 2 o 3 meses, ya es presentación. O sea, si alguien ya dice yo estoy en condiciones de enviar un borrador de texto, creo que es lo más trabajar sobre cuestiones ya escritas. Entonces, gente, digo, no tienen que decir ahorita, pero paulatinamente quizás Samantha nos ayudará a preguntar eso para preparar la siguiente reunión de seminario. Es decir, ¿quiénes estarían en condiciones de enviar un texto preliminar, ¿no? Y entonces así iríamos llenando las siguientes reuniones, que obviamente enviar el texto un poco antes para que pudiéramos leerlo, quizás permitir que se exponga algo, pero sobre todo dar parte a esta discusión. Y me parece excelente la idea también de Samantha sobre esta idea de integrar en la misma carpeta del proyecto, compartiendo materiales, ¿no? Que es algo más rápido. Entonces, bueno, eso sería, no sé si las dudas quedan, ya nada más la fecha.
O sea, esta ficha que va a enviar Alicia, incluso va a enviar, obviamente con sus datos, que le envía a manera de modelo, para que si tienen alguna duda en los apartados, sepan más o menos qué va. Y si de todas formas, si tienen dudas, pues con todo gusto nos contactan, pero les digo que este es el siguiente paso, ¿no? Integrar esa ficha. Que además, por supuesto, perdón, sí. No, continúa con la ficha y luego dame chancecito de dar una fecha. Ah, ok. Que les digo que esa ficha, incluso el proyecto que tenemos con Ramón es crear una página de internet o un blog, ¿no? Sobre, con el proyecto como grupo de investigación general. Y entonces varios de esos datos, obviamente previa autorización de ustedes, ¿no? Los vamos a poner ahí, ¿no? Para que también haya esta un poco difusión. Ahora sí, la siguiente reunión es en abril, no está estipulado el día, pero dado que dimos en que fuera a mediados de mes, el viernes al que correspondería la sesión sería el 16 de abril. Esa era la fecha que quería comentarles para la siguiente sesión. De manera que si alguien tuviera ya ganas de que revisáramos su texto en esa sesión, pues lo ideal sería que lo enviara, yo creo que a finales de marzo, principios de abril, para que no se nos empalmara con la Semana Santa, o para que a pesar de la Semana Santa se tuviera tiempo de revisarlo y luego comentarlo aquí en las sesiones. En cuanto a las fechas, Gustavo, tú tenías más fechas, no sé si te acuerdes, y continuamos con eso, o si ya cierra Alejandro en cuestión de comentarios generales. Ramón levantó la mano, creo que él tiene las fechas también. Sí, igual, digo, a reserva de si Gustavo está por ahí participando, digo, nada más precisar, justamente esta ficha es ya para empezar también a tener una idea de cómo organizar el libro. Y hasta donde recuerdo, el equipo editorial tenemos reunión en marzo, creo que es el 15 de marzo, el 19, ¿verdad? Entonces, la idea es que de aquí a esa fecha ya se tengan esas fichas, ¿no? Que a final de cuentas sería un abstract, o sea, pongámoslo en esa palabra. Obviamente ahí vienen también algunos otros datos, pero es eso, y eso también es para que ya como equipo editorial empecemos a organizar justamente los volúmenes y ver también cuáles van a ser los criterios de selección de cómo ubicar los textos. Entonces ahorita, digamos, sería el pequeño trabajo a continuación, ir pensando ya en por lo menos tener el abstract de lo que va a ser el artículo, para, reitero, con ello pues ya empezar a organizar nosotros. Gustavo, adelante. Sí, gracias. Nada más, o sea, para acotar esta cuestión de las fechas, el día 12 de marzo sería la fecha límite para que el equipo de edición tuviésemos estas fichas ya llenas, ¿no? Como comentaba el doctor Alejandro, se las haremos llegar a la brevedad el formato para que lo vayan llenando de aquí hasta el 12 de marzo. Luego, el día 19 nos reunimos la parte editorial o el comité editorial, por así decirlo, para poder empezar a organizar cómo van, teniendo estas fichas, es importante que las tengamos para poder empezar a pensar cómo van a quedar distribuidos dentro de los dos volúmenes y luego presentárselos a todas y a todos ustedes, a ver si están de acuerdo. Y también el 12 de marzo era la fecha límite para que ya les entregáramos este formato de revisión editorial. O sea que van a ser los criterios básicos, siguiendo en muchos de estos casos como un formato de estilo que tiene la revista Moxcali que les propondremos, bueno, basándonos en ese más o menos, para que ustedes puedan tener idea de cómo tiene que quedar formado, como un breve checklist, ¿no? Decíamos, de lo esencial que debe de tener esta monografía, para que sea más fácil el proceso de edición, más rápido, y que podamos tener un producto lo antes posible también. Eso era nada más sobre las fechas. Entonces, límite para las fichas, que sería lo que compete a casi todos, ¿no? Es el 12 de marzo, para tenerlas ya nosotros, y que en esa reunión del 19 podamos ya juntarlas todas y ver cómo va a quedar o cómo puede ir quedando organizado en los dos volúmenes. Si se fijan, eso sería como un mes antes más o menos de la siguiente reunión, que sería en abril. Entonces yo creo que sería buen tiempo para tener algo más hecho. Alejandro.
Sí, bueno, creo que Omar levantó la mano. No sé si tenías alguna pregunta, Omar. No, perdón, se me pasó bajarla, disculpen. No. Bueno, pues, mi comentario es muy general. Me parece fabuloso las presentaciones que hemos escuchado, porque, digo, yo ya tengo ganas de leer el libro, ¿verdad? Ya me dieron ganas de leer el libro, pero sobre todo pensando en lo que sigue, que creo que quería. Pensemos que son textos que queremos que se puedan usar en cursos de licenciatura y de posgrado. O sea, no digo todos los textos, pero habrá textos en específico que nos interesen, ¿no? En ese sentido, por eso, recuerden, hemos evitado ser canónicos, hemos evitado buscar representaciones y creo que, fíjense, el ejercicio, aún así, ha sido bastante plural, ha sido bastante diverso, ¿no? Y enriquecedor, ¿no? Porque incluso yo veo ahí varias sorpresas interesantes que quisiera ver cómo las resuelven en el texto, sobre todo por esa curiosidad intelectual de cómo puedo yo enseñar eso, cómo puedo decir, bueno, búsquenlo como marco, apóyense en ese trabajo como marco interpretativo inicial, ¿no? Para poder averiguar más sobre la autora o sobre el autor, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ese sería un segundo momento, quienes podamos utilizar esos textos en nuestros propios cursos para ir generando este movimiento de ideas. Era todo lo que yo quería decir. O sea, en ese sentido también pensar mucho en eso, en acotarnos a la extensión. Yo sé que había en muchos casos muchos temas, ¿no? Por ejemplo, me quedo con una idea que, pues claro, uno ahora que escucha a las colegas y a los colegas, dice, claro, el colectivo Diana Morán, ¿no? O sea, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Pero es cierto, ¿no? E incluso es como un ejemplo de buenas prácticas de trabajo de investigación colectiva. Entonces, creo que sí, o sea, eso es lo que queremos detonar, ¿no? Yo sé que seguramente podrá después salir un artículo interesante sobre el archivo Diana, del colectivo Diana Morán y todo el trabajo que hicieron. No sé, son cosas, ¿no? Pongo ese ejemplo nada más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún otro comentario o participación. Lo de las fechas creo que quedó ya solventado. Y entonces lo único que restaría es que nos pusiéramos a trabajar. Yo no puedo abrir carpetas, creo, Ramón, en el grupo, pero si abres una para la bibliografía, pues como de ayuda o de apoyo, esta que decíamos, ya nada más sería, además, agregar a las personas que se incorporaron en esta sesión al proyecto para que tuvieran acceso también a los documentos y a lo que estábamos diciendo del directorio y demás. Entonces, pues por mi parte no hay ninguna otra cosa, solo agradecerle su presencia. Ramón. Sí, perdón, por la cuestión práctica, yo si quieres abro la carpeta y las organizo, y de quienes se integran el día de hoy, que me manden correo, que me manden un correo para, con su correo, valga la redundancia, y poderlos integrar ya al grupo y como tú dices, puedan tener acceso ahí, ¿sí? Entonces, si quieren, bueno, mi correo lo tienen, pero sobre todo para quienes son nuevos lo pongo ahí en el chat. Entonces, para que me puedan enviar y ya con ello yo, en cuanto lo tenga, pues integrarlos. Sí, entonces ahí lo dejo, ramon.alvarado@uslp.mx, insisto, sobre todo para los que están integrando el día de hoy y así ya estén incorporados. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si no hubiera ningún otro comentario, yo creo que nos llevamos un muy buen sabor de boca y muchas cosas para pensar de aquí a nuestra siguiente reunión. Y si en el Inter, bueno, queremos comunicarnos o se nos ocurren libros o ideas, pues ya tenemos cómo localizarlos, Ramón.
Un último punto, perdón, Samantha, que estaba ahí en el orden, y digo, sobre todo porque a mí me corresponde, es la cuestión de, igual lo podemos dejar para que también quienes así lo deseen puedan enviar mensaje. Tenemos que integrar el equipo para lo que sería el Congreso. El Congreso se está pensando para el año entrante, o sea, para mayo del 22. Pero sabemos que normalmente estas cosas tienen que tomarse justamente un año de por medio entre convocatoria, recepciones y demás. Ya por ahí Luis Alberto se había anotado. Entonces, si hay alguien más que se quiera integrar al equipo precisamente de organización del Congreso, bienvenido. La idea es obviamente empezar también a reunirnos para empezar a definir convocatoria, empezar a definir fecha, ver la dinámica que se va a trabajar. Y insisto, aun cuando es de aquí a un año, el trabajo se tiene que empezar desde ya porque son cosas a programar. Entonces igual, ya digo, no ahorita ya por tiempo, pero quienes se quieran sumar, me mandan mensaje y vamos integrando el equipo. Gracias. ¿Por qué no pones, Ramón, una fecha para conformarlo? Es decir, que de aquí a una semana o semana y media, 2, no sé, te escriban quienes estén interesados, de manera que tú sepas ya con quiénes cuentas y que a partir de entonces tú programes las reuniones en las que van a empezar a trabajar eso. Ok, pues mira, podríamos dejarlo si quieres para la semana que entra, una semana de aquí al otro. Yo creo que es una fecha considerable, y ya una vez que tenga yo los nombres, nos empezamos a poner de acuerdo para empezar a tener una primera reunión. Sí, entonces de aquí a una semana, viernes 19, quienes gusten, pues mandan ahí un correo, un mensaje, bienvenidos. Daniel. Sí, con la duda de más o menos cuántas personas se requieren para este comité organizador. Digo, yo sé que entre más manos, mejor, ¿no? Pero también para hacerlo más práctico, 5 o 6 personas, no lo sé. Yo creo que con 5, creo que podríamos estar integrando 5 personas, y ya de ahí vamos viendo, ¿no? Igual después tendremos que echar manos de algunos por esas cuestiones del comité científico, revisiones y demás, pero yo creo que 5 personas bienvenidas estarían aquí. Para empezar, creo que estaría bien. Gracias. Gracias, Daniel. Carmen, adelante. ¿Me pueden considerar para ese comité, por favor? Muy bien, gracias, Carmen. Ay, se había atorado mi micrófono. Bueno, pues muchas gracias. Los que todavía tengan que consultarlo con la almohada, pues no se preocupen, tienen una semana para hacerlo. Nada más no se vayan a dormir todo el día consultándolo, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias a todos. Si no hubiera ningún otro comentario ni nada, en el transcurso de estos meses irán recibiendo las actualizaciones de las carpetas, los directorios y demás pues cositas que se vayan requiriendo para el trabajo. Si no, nos veremos en abril. Es un gusto haber estado con ustedes. Que tengan muy buen fin de semana y que estén todos muy bien. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Gracias. Saludos. Bien, cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Luego, muchas gracias.